Aparece el padre de Colón. El legendario Scooper Gavan es el hombre misterioso que llevamos viendo en Elbaf desde el inicio del arco. De hecho, su aparición ha dejado mucho de qué hablar. Que si es el hombre de la quemadura, que si está muy viejo, que si es igual de fuerte a Rayleigh o a Roger incluso, y muchas cosas más. Empecemos con lo mejor, y es que aparece Scooper Gavan, y ya de inicio nos deja una muestra de lo que podría ser su gran poder, ya que dice algo que pasa un poco desapercibido, y es que dice que fue al castillo ya que sintió un haki extraño, y esto de hecho es muy importante, ya que ni Luffy ni nadie más hemos visto que haya sentido el haki de Chan, Rod y Gunko. Sin embargo, Gavan, pese a estar muy viejo y quizá un poco oxidado, sí lo sintió, lo cual no es ninguna tontería y habla muy bien de él y el cómo pese a estar viejo podría quizá dar mucha pelea y tener un buen nivel de pelea. Asimismo, además de tener bastantes arrugas, Gavan también tiene una cicatriz con una forma muy peculiar, y es que esa cicatriz tiene forma de llama. Así es, de llama. Lo curioso aquí es que dependiendo de la traducción, el hombre que tiene el último Rock Poneglyph se le puede conocer o se le dice como el hombre de la quemadura o el hombre marcado por las llamas. Por lo que si sumamos este detalle a el hecho de que Gavan estuvo en la tripulación del rey de los piratas y conoció la historia del siglo vacío, suma muchos puntos para que él sea el hombre que tiene el último Rat Poneglyph y que esté custodiando esa piedra roja. Aunque eso sí, a su vez hay algo que deja muchas dudas, ya que los piratas de Barba Negra mencionaron que el hombre de la quemadura navega en un barco negro y si a alguien se le acerca un remolino aparece y hunde cualquier barco, por lo que esto iría en contra de algo que se nos menciona en este capítulo, ya que se nos dice que Scooper Gavan lleva viviendo en Elbaf 20 años, por lo que no tendría pinta de que navegue los mares y mucho menos que tenga un barco negro, vamos. Aunque por otro lado podemos afirmar que Scooper Gavan hace no mucho tiempo estuvo en el inicio del Grand Line, ya que apareció en una portada hablando con Crocus y tiene la misma ropa con la que lo vimos en este capítulo, por lo que sí podemos decir que este hombre ha salido de Elbaf y por supuesto lo tendría que haber hecho en un barco. Además de que claro, estando con Crocus en los Cabos Gemelos y ahora estando en Elbaf, tuvo que haber hecho una gran travesía y navegar un largo camino, como para que otras personas hayan podido empezar a conocer sobre la leyenda del hombre de la quemadura. Así que con todo lo mencionado, yo no descartaría que Gavan sea el hombre de la quemadura o el hombre marcado por las llamas. Además, agregando una última cosa, es que teniendo en cuenta que estamos en la saga final y cerca del final de la historia, sería lo más normal que sea él, ya que los tiempos no darían como para ir a otra isla a buscar el hombre de la quemadura en caso de que no sea Scooper. Por lo que vamos, teniendo en cuenta los tiempos y que el final se aproxima, pues vamos, sería lo más normal que sea Gavan. ¿Ustedes qué opinan? Cambiando de escena, pero continuando hablando de Gavan, vemos que gracias a él los demás encuentran la llave que libera a Loki de sus cadenas. Y aquí podemos ver una vez más e intuir que Gavan aún sigue siendo bastante fuerte, ya que pese a saber que Luffy derrotó a Kaido, lo desafía a que pelee por la llave. Aunque esto no solo lo hace para fastidiar, sino que también podemos decir que lo hace para saber si realmente Luffy podría siquiera hacerle frente a Loki. Ya que vamos, este hombre no es ningún tonto, y si va a permitir que liberen a una bestia como lo es Loki, como mínimo debe saber si es alguien capaz de derrotarlo o hacerle frente. Por lo que seguramente lo que buscó al retar a Luffy era comprobar esto, lo que a su vez nos deja entrever que Loki es más fuerte que Kaido, lo cual ya muchos lo suponíamos pero que esto lo reafirma. Otra cosa interesante es que Gavan dice que antes de que Chance derrotara a Loki, nadie había sido capaz de lograr esta hazaña. Por lo que yo sinceramente ya es que no sé ni con qué adjetivo describir al pelirrojo. Este personaje con cada capítulo que pasa sigue dejando muestras de su poder y sin siquiera estar presente. Después de cada arco que pasa, sin duda Chance pasa a ser más poderoso aún. Y que podríamos decir sin duda alguna que es top personajes más poderosos, diría yo que top 3. Y es de esos personajes que pese a no haberlo visto en pelea de una manera seria más allá de un solo ataque, podemos, afirmar que es de los más poderosos sin duda alguna, por todas las hazañas que se nos han contado y por lo poco que hemos visto. Ahora hablemos del diseño de Gavan, y es que realmente en comparación a Rayleigh se ve muy viejo, lo que me hizo recordar a los típicos dibujos de Oda que hace dibujando el futuro de ciertos personajes y cómo estos lucirían en caso de que las cosas vayan bien o vayan mal para ellos. Por lo que viendo el diseño de Gavan, que es bastante curioso, podríamos pensar que quizá tuvo un futuro no muy favorable,
aunque por otro lado se le ve que es un personaje divertido y diría yo que se le ve alegre, se ríe por todo, vamos. Por lo que podría ser una opción, pero siendo honesto no creo que sea por un mal futuro, sino que simplemente esa es su apariencia, ¿no? Aunque bueno, es una opción que está sobre la mesa y que hay que tenerla en cuenta, quizá pueda ser importante. Por otro lado, se nos confirma que Gavan es el padre de Colón y el esposo de Ripley, donde también se nos revela que esta gigante tiene 80 años y Colón tiene 20 años. De hecho es muy interesante, ya que se habla mucho de que este gigante llamado Colón podría ser el protagonista de una posible secuela de One Piece. Es solo una idea que se está hablando por ahí, más que todo basándose en los paralelismos que hay entre Luffy, el pequeño Luffy sobre todo, y este pequeño Colón. Es algo complejo, no se sabe obviamente a ciencia cierta qué podría pasar, pero no nos sorprenderíamos tampoco si esto llegara a suceder. Asimismo, en este capítulo se nos deja saber que Gavan representaría la versión de Sanji, ya que parece ser que los dos son, vamos, seguidores del amor. También se nos deja saber, o bueno, ya lo sabíamos, que Luffy representa a Roger, Zoro a Rayleigh, y ahora pues es más claro que Sanji representaría a Scooper Gavan, por lo que se nos dejaría saber este paralelismo entre las dos tripulaciones, que es algo que se debatía mucho en redes sociales, pero que ahora parece que es un debate que ya terminó. De hecho, hablando de debates, con la aparición de Gavan se acaba la idea de que Chicky estaba en Elbaf, y es una lástima la verdad, porque Chicky es un personaje que parece muy interesante y también muy poderoso, eso es innegable. Algo muy curioso es que el color de cabello de Gavan ha cambiado, ya que las veces que lo habíamos visto en el anime aparecía con color negro, pero ahora sabemos que su color es rubio o dorado, lo que nos deja saber que hay cosas en la historia que pueden cambiar, y sobre todo en el caso de personajes que no han aparecido tanto en la historia y que a lo mejor en el futuro podrían ser más interesantes o más importantes para la trama. Cambiando de escena y de personaje, vemos que los sombreros de paja encuentran un círculo mágico, y en Twitter vi a personas preguntándose que qué hacía eso allí, o que si era la forma en la que Harald y el gobierno mundial se comunicaban y viajaban de la isla Mary Joyce y así sucesivamente, pero que vamos, nada de eso, ese círculo apareció porque Chanrod y Junko fueron los que lo dejaron allí cuando llegaron, así que no hay nada que hablar sobre esto, lo normal es que haya sido de ellos y es lo más seguro. Un capítulo que dejó mucho de qué hablar y que en los dibujos habían pequeños detalles que nos pueden hablar de la fruta de Loki, así es, de la fruta de Loki, pero esto ya hablaremos en otro video, así que suscríbanse para no perdérselo. Con esto llegamos al final, un capítulo corto pero que, vamos, tiene como protagonista a Gavan, que sinceramente podría ser un maestro para Luffy en este arco, ya que sí, Luffy es un emperador, pero todavía es un emperador novato, así que podría aprender más de este hombre y que sin duda ya dejó ver que tiene poder, que no es ningún débil y que todavía conserva un poco de su poder. Si llegaron hasta aquí, no duden en suscribirse y darle like para no perderse próximos videos, teorías, análisis, spoilers. De ser posible, nos vemos mañana en un nuevo video y chao chao.